neoliberalismo en su evolución en la región latinoamericana ha atravesado, y esto dicho para pensarlo esquemáticamente, tres etapas. Tres etapas que podemos identificar de nuevo de manera simplista, relativamente simplista, con 3 décadas en la cual cada una de esas etapas aparece manifestada de manera más clara en sus corporaciones de pensamiento y acción política. Los 50s del siglo pasado, los 70s y los 90s. Podríamos decir entonces que la primera etapa es la del liberalismo democrático, la segunda etapa la del liberalismo autocrático, autoritario, y la tercera etapa, la que más propiamente es conocida como la del neoliberalismo, ya más específicamente, en la cual paradojalmente el neoliberalismo vuelve a encontrarse con un régimen político democrático. ¿Cuáles fueron los rasgos principales de aquella primera etapa que se empieza a desarrollar a principios de la década del 50? Bueno, los liberales de aquella etapa efectivamente se encuentran con los signos de crisis de la matriz industrialista temprana, la primera etapa del proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, que había causado déficits fiscales, déficits externos y todo eso llevando a un tema inflacionario que los neoliberales corporizan especialmente en 2 casos, que son en los cuales se manifiesta más vigorosamente esa doctrina, el de Brasil y Argentina, habían asociado a la figura de 2 presidentes a los cuales califican como dictadores, el Vargas de Brasil y el Perón de Argentina. Y en ese sentido entonces es importante reparar en que estas 2 figuras presidenciales tan importantes en la historia política de los 2 países más grandes de América del Sur, Brasil y Argentina, Vargas y Perón, son calificados como dictadores. Este diagnóstico le permite al neoliberalismo temprano, liberalismo político y económico, autoadjudicarse el espacio, el rol de la democracia partidaria. Los enemigos, por lo tanto, son los dictadores que han aumentado el tamaño del Estado, lo han convertido en un organismo corrupto, discrecional y excesivo, elefantiásico en el extremo, y además lo han hecho de manera no democrática. En ese sentido, no es casual que estos primeros, tempranos, liberales se califiquen a sí mismos como los paladines de la democracia, y uno podría decir que la metáfora, la imagen con la cual tratan de reproducir su acción política y doctrinaria concreta es la educación democrática, que no casualmente es una materia que aparece en los secundarios de Argentina en la década de 50 después del golpe militar en contra de Perón. Se supone desde esa perspectiva que al pueblo que votó mal porque había elegido a Vargas y a Perón, había que educarlo democráticamente y una vez educado democráticamente votaría correctamente. ¿Cuál es el problema que se enfrentan estos tempranos liberales de la década del 50? Que a pesar de que tratan de educar al pueblo, proscriben a los 2 movimientos, al peronismo y al varguismo, en el caso del peronismo de manera tajante, en el caso del varguismo de manera más suave, a pesar de ello, efectivamente cuando llegan las elecciones pierden, son derrotados. Y esa derrota del liberalismo temprano de la década del 50 en Brasil y en Argentina, y que tiene manifestaciones también en otros casos, el caso de Chile, uno podría decir en cierta instancia, lo que está de algún modo alimentando es el comienzo de un cambio de diagnóstico de los liberales. Ese cambio de diagnóstico va a fructificar recién 2 décadas después. Y 2 décadas después aparece un liberalismo económico que se parece bastante al liberalismo económico de la década del 50, de lo que se trata es achicar el Estado, limitar las intervenciones del Estado en la economía, pero además hay que corregir a la política de una manera mucho más brutal. Ya el pueblo no puede ser educado a las buenas, no puede ser educado
librescamente en las aulas, a través de procesos en los cuales los partidos democráticos, entre comillas, finalmente aparecen como los resultados, sino al pueblo hay que, lamentablemente, educarlo a la fuerza. Y educarlo a la fuerza implica, obviamente, la intervención militar, la intervención de la espada. Entonces, si en la primera etapa la imagen era la educación democrática, en esta segunda etapa la imagen es la espada, el corte brutal, que de nuevo tiene así ejemplos paradigmáticos que lo expresan de una manera terrible. Tanto Pinochet como la Junta Militar Argentina no solo tienen en su mirada así crítica, en su mirada disciplinaria al Estado y a las clases asociadas al Estado, tienen otro objetivo también, que es liquidar a los comunistas, liquidar toda forma de subversión. Y a ellos se aplican, como se sabe, de una manera criminal. Pero aparte del exterminio de la subversión, sigue subsistiendo ahí un elemento principal, un objetivo central, que es el de achicar al Estado. Achicar al Estado implica, como implicaba en la década del 50, modificar, reducir de una manera tajante el proceso de desarrollo de sectores productivos que desde esa mirada no son competitivos internacionalmente y fundamentalmente también disciplinar a las clases sociales que son los agentes portadores del proceso de industrialización. De nuevo, clase obrera, industrial y empresarios industriales. Y a eso, como se sabe, se aplican de una manera muy sistemática, mucho más brutal, obviamente, que en el caso de la década del 50, los regímenes militares de Chile y Argentina, y en menor medida hay un ejemplo menos brutal, más tenue, porque no tiene la fuerza política y militar como para hacerlo de esa manera tan contundente, que es el caso uruguayo, donde junto a los Chicago Boys chilenos y argentinos aparece también un ministro que va de alguna manera tratar de ejecutar ese tipo de medidas, Beck Villegas. Bueno, como se sabe, de ese ejemplo, de ese universo de casos, hay uno que efectivamente desde su perspectiva tiene éxito, que es el caso chileno. Pinochet y su régimen militar, que duran 17 años en el poder, tiene un éxito que va más allá del hecho de que logran una estabilidad que no logran los militares argentinos, que salen despavoridos en algún sentido del poder, y los militares uruguayos, que son derrotados por la ciudadanía uruguaya en los plebiscitos de la década del 80. En el caso chileno, el éxito de Pinochet tiene que ver con la creación de una herencia que es el éxito en la generación de un nuevo tipo de sociedad en el cual el Estado está efectivamente achicado y el proceso de industrialización ha sido reducido a expresiones muy mínimas. Ese diagnóstico, por supuesto, se va a entroncar en la década del 80 con un diagnóstico que viene de afuera. El diagnóstico que viene de afuera está expresado, en primer lugar, por dos secretarios del Tesoro norteamericanos, James Baker y Nicholas Brady, que establecen una serie de condiciones para que los países latinoamericanos reciban ayuda económica en esa década, y además se corporiza en un documento célebre, que es un paper académico en definitiva, que es el famoso Consenso de Washington. Consenso de Washington, los planes Baker y Brady, lo que decían era que lo que se trataba era de desregular, privatizar y abrir la economía, que son las tres vertientes, los tres componentes básicos del proceso neoliberal que se aplica durante la década del 80 y que constituye la segunda etapa. Ahora, ¿qué ocurre en los casos como Argentina, como Uruguay, como de alguna manera podríamos decir en el caso boliviano, levemente en el caso uruguayo, en el cual el recetario neoliberal autoritario no tiene éxito? No tiene éxito en generar un proceso de cambio de la organización social. Bueno, a fines de la década del 80 aparece una tercera etapa del neoliberalismo, que es el neoliberalismo democrático y partidista. Y este neoliberalismo democrático y partidista de fines de la década del 80 y principios de la década del 90 se apoya en un fenómeno que afecta prácticamente a toda América Latina,
excepción de Colombia, que es la crisis de la deuda. La crisis de la deuda que se despliega durante toda la década del 80 en toda la región, lo que tiene como resultado más importante es la pérdida de potencia estatal. Los estados pierden capacidad de regular la economía, de regular los comportamientos sociales, y esa pérdida de capacidad lo que hace es efectivamente convertir a los ojos de la mayoría de la población al Estado en algo inservible, en algo absurdo, reafirmando o alimentando de ese modo la visión original del Estado como algo artificial. Es teniendo en cuenta este diagnóstico, esta situación de sentido común de la década del 80, que aparecen los popularizadores de ese momento, que en el caso argentino se representaban claramente por dos personajes que aparecían en televisión, Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, que ¿qué decían? Bueno, fíjense, acá la manifestación clara, la prueba clara de que el Estado es algo artificial, inservible y demasiado grande es que no nos sirve. No nos sirve para educar, la educación pública se deteriora, no nos sirve para resolver los problemas de salud pública y en definitiva se produce un proceso generalizado de deterioro de los servicios públicos. En ese contexto entonces se entiende que esta versión renovada del neoliberalismo dice, bueno, acá de lo que se trata es que efectivamente regímenes elegidos popularmente, caso de Fujimori en Perú, caso de Paz Extensoro en Bolivia, caso de Collor en Brasil, caso de Menem en la Argentina, sean regímenes que a partir de la expresión de la voluntad popular de menos Estado, realmente tienen la capacidad de implementar una versión renovada de la doctrina del cuerpo neoliberal que se va a desplegar a lo largo de la década del 90 y que, como todos sabemos, va a tener un pequeño traspiés a mediados de esa década, que es la crisis del tequila, donde el tema de la deuda externa reaparece, y que va a terminar finalmente de colapsar hacia fines de esa misma década en el proceso que algún economista llamó la media década perdida.